Y hay una nueva alcaldesa en Uruapan, pero el asesino intelectual aún sigue libre. En estos momentos hay 9 jefes delictivos operando en Michoacán y todos representan una amenaza para cualquier autoridad. ¿Cómo protegen a la nueva presidenta municipal y qué operativos han sido desplegados para evitar que se repita la historia de Carlos Manzo? Mucho de esto se habló en la reunión privada que sostuvieron la presidenta de México y la nueva alcaldesa de Uruapan, reunión de la que te compartiré nuevos detalles. ¿Sabías que no solo estuvo presente la esposa de Carlos Manzo, sino que también asistió uno de los hombres más cercanos al alcalde del Sombrero? Yo soy el Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Este video no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. ¿Qué cárteles han identificado las Fuerzas Armadas con fuerte presencia en Michoacán? Para este video me di a la tarea de revisar las principales amenazas en los grupos delictivos y qué protección especial le dieron a Grecia Quirós para su toma de posesión y sus primeras horas como la nueva alcaldesa de Uruapan. Porque, te adelanto algo, tras el asesinato de Carlos Manzo, más servidores públicos han comenzado a revelar amenazas recibidas por parte de la delincuencia organizada. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal sustituta del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, que se le ha conferido? Si no lo hace usted, que el pueblo se lo demande. Uruapan, Michoacán se fue a dormir este 5 de noviembre con una nueva alcaldesa, pero también con un nuevo operativo de la Guardia Nacional. Esta corporación federal reforzó la seguridad en el municipio con el incremento de elementos en distintos puntos de la ciudad. Instalaron retenes, filtros de inspección y realizaron patrullajes de manera permanente. Este nuevo despliegue ocurre a tan solo 4 días del atentado cometido contra el alcalde, el independiente Carlos Manzo, en un hecho que despertó el enojo ciudadano y encendió alertas a autoridades estatales y federales. Desde primera hora de este 5 de noviembre, en Uruapan se observó un movimiento inusual de unidades de la Guardia Nacional en los accesos principales y colonias. De acuerdo con la agencia Cuadratín, son alrededor de 400 los elementos federales que fueron enviados al municipio con la encomienda de restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de los habitantes. Con esta movilización, las autoridades federales buscan 3 objetivos. 1. Recuperar el control del territorio. 2. Contener los hechos de violencia que se han registrado en la región durante los últimos días. Y 3. Garantizar seguridad a la nueva presidenta municipal. La toma de protesta de Grecia Itzel Quirós García como alcaldesa sustituta de Uruapan llegó luego de la propuesta que envió el Cabildo de este municipio al Congreso del Estado, a donde fue convocado a una sesión extraordinaria de manera urgente para las 2:30 de la tarde de este 5 de noviembre, con el objetivo de realizar el nombramiento a la brevedad posible. Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, confirmó que los legisladores acordaron respetar la propuesta del Movimiento Independiente del Sombrero, el cual fue fundado por Carlos Manzo y le sirvió como plataforma política para ganar la alcaldía en el 2024. Para la designación, los 40 diputados locales fueron convocados a sesión a las 2:30 de la tarde con un único punto en el orden del día: la lectura, discusión y votación del decreto mediante el cual se designará la nueva presidenta municipal de Uruapan. La elegida, Grecia Quirós, esposa del alcalde asesinado, que se había desempeñado como presidenta honoraria del DIF municipal y participaba activamente en actividades comunitarias y sociales. Una sustitución de este tipo en una presidencia municipal suele llevar aproximadamente una semana. Sin embargo, ante la ola de protestas que derivaron en brotes de violencia en diversas partes de Michoacán, las autoridades agilizaron los trámites de tal forma que el 4 de noviembre el Cabildo de Uruapan inició los trámites y al día siguiente Grecia Quirós rindió protesta como alcaldesa sustituta. Aunque la sesión extraordinaria fue programada para las 2:30 de la tarde, Grecia Quirós llegó al Congreso de Michoacán una hora antes. La esposa de Carlos Manzo llegó escoltada por elementos de la Guardia
Guardia Nacional, vestida de negro y a bordo de una camioneta escoltada por patrullas federales. Afuera del recinto ya le esperaban simpatizantes del Movimiento Independiente del Sombrero con matracas y pancartas para mostrarle su respaldo. En tanto que el único incidente reportado fue la detención de un hombre que se negó a ser revisado y que en su mochila le encontraron un aerosol y presunta marihuana. La designación de Grecia Quirós dejó de ser un secreto desde un día antes de la toma de protesta. De hecho, la tarde del 4 de noviembre, la esposa de Carlos Manzo se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum por alrededor de 2 horas en Palacio Nacional en la Ciudad de México. Para entonces, la futura alcaldesa de Uruapan ya se encontraba fuertemente escoltada con al menos 14 elementos de la Guardia Nacional. Al día siguiente, durante la conferencia matutina de este 5 de noviembre, la presidenta de México reveló que en esa reunión privada ofreció apoyo a Grecia Quirós. Detalló que el encuentro tuvo como propósito respaldar al municipio. Reveló que en esa reunión estuvieron presentes el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch y el exgobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas. También asistió el hermano de Carlos Manzo, Juan Manzo, quien actualmente es subsecretario de Gobierno en la administración estatal de Alfredo Ramírez Bedoya. Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manzo y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas, y platicamos, evidentemente pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia. La presidenta aseguró que en el encuentro la familia de Manzo exigió justicia por el asesinato del presidente municipal y dijo que se comprometió a llegar hasta el fondo de la investigación para que el crimen no quede impune. Fue durante la conferencia matutina que la presidenta adelantó que en las próximas horas Grecia Quirós asumiría la presidencia municipal de Uruapan. El día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado y pues acordamos pues seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El asesinato de Carlos Manzo despertó nuevas alertas. Este 4 de noviembre, el alcalde morenista de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, denunció ante la Fiscalía Estatal haber recibido amenazas del crimen organizado. Según explicó, las intimidaciones han llegado de forma de mensajes y llamadas telefónicas. Dijo que presentó la denuncia hace cerca de 2 meses y que en sus 4 años de gestión no había enfrentado una situación similar. Aseguró que pese a las amenazas, se mantiene tranquilo y enfocado en su trabajo. Yo tengo una denuncia aquí en la Fiscalía del Estado precisamente por amenazas y la seguridad que hemos solicitado de seguridad para el municipio. Otro caso es el del exalcalde de Sinapecuaro, Michoacán, Alejandro Correa, también de Morena, quien está desaparecido desde el 2 de noviembre. De hecho, en estos momentos, autoridades estatales y federales continúan su búsqueda. La Fiscalía de Michoacán informó que hallaron sus pertenencias y su camioneta en un hotel del municipio de Hidalgo, donde se hospedaba. La familia de Correa tuvo contacto con él por última vez alrededor de la 1:30 de la madrugada del 2 de noviembre, cuando se encontraba en la localidad de Tierra Colorada. De acuerdo con el fiscal estatal Carlos Torres, el ex edil había acudido a un evento social antes de perder comunicación. Las investigaciones se centran en esos momentos, en el último registro de su ubicación y en reconstruir sus movimientos, los cuales, según versiones preliminares, incluyen una riña ocurrida en un bar. Fuentes locales señalan que el exalcalde estaba en el bar La Ingrata, acompañado de un empresario identificado como Rodrigo Camacho, conocido como El Catrín. Testigos aseguran que el exalcalde, aparentemente en estado de ebriedad, participó en una pelea con otras personas antes de abandonar el lugar. A las 2 de la madrugada fue visto por última vez. Al día siguiente, su familia notó que no respondía llamadas ni mensajes. De hecho, el último registro de actividad en su teléfono fue alrededor de la 1:30 de la madrugada. Para cuando acudieron al hotel donde se hospedaba, solamente encontraron su camioneta y sus pertenencias intactas, pero no había rastro de él. Hasta el momento no existen reportes de amenazas previas contra el exalcalde. Lo cierto es que la organización Michoacán en Movimiento, de la cual Alejandro Correa era miembro, convocó a una búsqueda ciudadana en Sinapecuaro. En estos momentos no solamente las autoridades lo buscan, sino también han seguido todo rastro para dar con su paradero. El video que verás a continuación corresponde al último lugar en el que estuvo, según el registro del celular.
de quien sí existe informaciones del autor material del asesinato de Carlos Manzo. Sin embargo, han surgido algunas dudas sobre el tema. Recordarás, en mi último video te platiqué cómo algunos medios identificaron al agresor como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, conocido con el alias de El Cuate. Él fue abatido segundos después de haber sido consumado el homicidio contra el alcalde de Uruapan el 1 de noviembre. Bueno, entre lo reportado como información extraoficial, más no oficial, se informó que El Cuate era familiar de El Prángana, un operador de los hermanos Ayala, quienes trabajan para el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, apenas un día después de esta filtración, la presidenta de México negó su veracidad y aseguró que todavía no ha sido identificado el agresor abatido. Durante la conferencia del 4 de noviembre, Claudia Sheinbaum confirmó que, pese a los reportes que circularon en medios, el fiscal de Michoacán le precisó que el agresor no ha sido identificado. Lo que se sabe, reconocido por las autoridades, es que el atacante tenía entre 17 y 19 años de edad, que dio positivo a metanfetaminas, marihuana y a la prueba de rodisonato de sodio, que es utilizada para detectar residuos de plomo por disparos de arma de fuego. Por su parte, el fiscal estatal Carlos Torres explicó que el agresor abatido no portaba identificaciones consigo y que, hasta el pasado 3 de noviembre, el cuerpo no había sido reclamado. No hay, todavía no está identificado. Ayer lo dijo el fiscal del estado y todavía no está identificado. Había ayer varias noticias de que ya había sido identificado y aún no ha sido identificado. Bueno, muchas gracias a todos. Quienes sí han sido detenidos y algunos liberados son algunos de los participantes en la protesta de Michoacán que derivaron en actos vandálicos. Por los disturbios en el Palacio de Gobierno de Morelia, provocados el 2 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó de 8 detenidos durante las protestas, de los cuales a 7 dejaron en libertad. Sin embargo, uno de esos 7 liberados fue detenido nuevamente por el delito de fraude, en tanto que el otro, que no fue liberado, enfrentará cargos por el delito de sabotaje y daño en las cosas. Según el gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, los manifestantes que provocaron disturbios eran gente de la oposición, del PAN y del PRI, principalmente, así como trabajadores del ayuntamiento y personas afín al exmagistrado federal Froilán Muñoz. Sin embargo, lo cierto es que ninguno de los detenidos ni liberados cumple con el perfil descrito por el gobernador, además de que tanto los partidos de oposición como Froilán Muñoz ya se deslindaron de esa manifestación. Otro caso de disturbios durante manifestaciones fue en el ayuntamiento de Apatzingán el pasado 3 de noviembre. Por el incendio del inmueble fue cerrado de manera temporal. La administración, encabezada por la alcaldesa morenista Fanny Arreola, señaló que algunos de los trámites que se realizaban en el edificio serán atendidos provisionalmente en otras oficinas. De acuerdo con el municipio, las instalaciones permanecerán cerradas hasta contar con los dictámenes estructural, patrimonial y eléctrico que garanticen la seguridad tanto de trabajadores como de visitantes. En las imágenes difundidas por las autoridades se observan paredes calcinadas, mobiliario destruido y múltiples ventanas rotas, tanto al interior como al exterior del recinto oficial. Recordarás, los daños fueron provocados durante una protesta el 3 de noviembre derivada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Además, ocurrió también 7 días después de que la alcaldesa de Apatzingán le pidió al grupo musical Los Originales de San Juan que le dediquen un narcocorrido que enaltece a la delincuencia organizada asentada en la región. Apatzingán, Michoacán, compadrito, toda la gente que no viene alegre en esta noche, les queremos cantar un corrido muy bonito, especialmente y agradeciendo a la presidenta Fanny, gracias por esta gran invitación. Y me dijo, cántame este corrido. Y con mucho cariño se la cantamos. Ha sido casi 2 días después del incendio del Palacio Municipal que la alcaldesa de Apatzingán reapareció para pronunciarse por primera vez sobre este hecho. Vía redes sociales, Fanny Arreola emitió un mensaje en el que condenó los hechos y aseguró que se trató de una agresión que afectó no solo a la autoridad local, sino también a los trabajadores del ayuntamiento y a la población en general. La edil destacó que ya existe coordinación con las autoridades estatales para garantizar la seguridad de las familias del municipio. Lamentamos profundamente los hechos ocurridos la noche anterior en el Palacio Municipal. Lo que vivimos no solo fue un ataque a un edificio, fue una agresión que ofende el esfuerzo de campesinos, comerciantes, profesores, de todas y todos los que día a día trabajamos por una Apatzingán en paz.
Otro pronunciamiento sobre el asesinato de Carlos Manso llegó desde la Casa Blanca. Este 4 de noviembre, durante una conferencia de prensa en Washington, la vocera del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, confirmó que la administración del presidente Donald Trump estaba al tanto del caso y que rechaza toda forma de violencia política sin importar el país en el que ocurra. La estadounidense aseguró que el presidente norteamericano mantiene respeto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y destacó la cooperación entre ambos gobiernos en temas de seguridad y combate al narcotráfico. Sin embargo, reconoció que la política de Washington sigue siendo mantener presión sobre México para que fortalezca sus acciones contra los cárteles y el tráfico de drogas dentro de su territorio. En esa conferencia, la vocera fue cuestionada por reporteros sobre una posible intervención militar estadounidense en territorio mexicano, luego de que varios medios aseguran que la Casa Blanca ya analiza la incursión por tierra de tropas para enfrentar a grupos criminales. La vocera evitó confirmar ni negar esas filtraciones y se limitó a decir que Donald Trump ha utilizado todos los recursos legales y de seguridad disponibles para combatir al narcotráfico. Assassination that took place in Mexico. I know the Trump administration, we are aware of that, and of course we condemn all political violence anywhere in all forms. Hago una pausa aquí. En los últimos días, varios medios estadounidenses han asegurado que el gobierno de Estados Unidos ya está entrenando a soldados para que hagan una incursión por tierra en territorio mexicano para enfrentar directamente a los cárteles. Esas publicaciones afirman que el gobierno de Donald Trump solamente espera un aval legal y que están dispuestos a incursionar aún sin la autorización del gobierno mexicano. Aunque ha quedado como trascendido, de manera oficial la Casa Blanca no ha querido ni confirmar ni negar esa información. De hecho, el tema ya llegó a Palacio Nacional, donde este 4 de noviembre la presidenta de México negó dos cosas. 1, tener conocimiento de esa operación y 2, permitir la intervención extranjera. Esto, o si ustedes van a buscar un diálogo. No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros y están al principio de este documento de entendimiento, que es respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados. Independientemente de las intenciones de Estados Unidos, lo cierto es que en Michoacán hay un tema pendiente de seguridad por atender. En los últimos años, la Secretaría de la Defensa Nacional identificó a 14 líderes criminales como los principales operadores del narcotráfico en la entidad. En los últimos 3 años, logró detener a 2 de ellos y 3 más murieron en distintos enfrentamientos. De tal forma que a la fecha en que Grecia Quirós asume la presidencia de Uruapan, hay 9 líderes delincuenciales libres operando en el estado. Informes de inteligencia del ejército, con mapas y organigramas internos, detallan quiénes controlan las finanzas, las extorsiones y las acciones violentas de estos grupos, según ha dado a conocer el diario El Universal. Los documentos incluyen nombres, alias y hasta ubicaciones aproximadas de los cabecillas. De parte del cártel Jalisco Nueva Generación, señalan que sus mandos, principalmente en el estado, siguen prófugos desde hace más de una década. Destacan Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Migueladas, identificado desde el 2014 como sucesor de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. También por parte de Cárteles Unidos han identificado a Juan José Farías, el Abuelo. Por el lado de los Viagras está Nicolás Sierra Santana, el Coruco, y aunque su mano derecha Alberto García Flores, la Peggy, fue detenido en febrero del 2024, aún identifican a un grupo de mujeres manejando sus finanzas. También permanece prófugo César Alejandro Sepúlveda, el Botox, líder del brazo armado de Cárteles Unidos, conocido como los Blancos de Troya. La investigación señala que el gobierno federal no dio prioridad a la captura de estos líderes locales por 2 razones. Primero, porque no representan un interés directo para Estados Unidos, y segundo, porque su poder radica más en la extorsión local que en el tráfico internacional de drogas. Sin embargo, con el asesinato del alcalde Carlos Manso, las cosas cambiaron y han obligado a las autoridades estatales y federales a articular operativos para frenar la violencia en la entidad, ya no por presiones extranjeras, sino por las internas de una población enardecida que vio ser asesinado a uno de sus alcaldes en un evento público ante cientos de personas y que hoy tienen una nueva alcaldesa. Esto seguirá, esto continuará y el movimiento del sombrero no parará. Llegará a gran nivel y todos ustedes y todos los que me están viendo van a ser testigos de ello. Carlos Manso no quedará en el olvido. Carlos Manso se llevaron un héroe, se llevaron un gran líder, un líder que jamás quedará en el olvido. Hoy les pido
a todo el movimiento del sombrero, a toda la ciudadanía que está con él, que no decaigamos, que sigamos firmes como él nos lo decía, que sigamos sus pasos y que seamos fuertes, que sigamos unidos en esta lucha social que él encabezaba, pero que hoy, con mucha dignidad y con la frente en alto como él me lo enseñó, voy a seguir sus pasos, voy a ser la persona que él siempre estuvo orgullosa, voy a guiar a mis hijos por el buen camino y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán, un México que él hubiese querido. Así que yo por favor les pido a los ciudadanos que no decaigamos, que sigamos en esa lucha que a él tanto le hubiese gustado y que apagaron su luz, que apagaron su vida, pero